también en la formación escolar, porque claro, en, en esos momentos, los años 60, bueno, todavía, pero en los años 60 mucho más, digamos, el analfabetismo en ciertos sectores de la sociedad era profundo, profundo. O sea, en las zonas rurales las personas no alcanzaban la alfabetización, o sea, no sabían leer y escribir. La mayoría de los trabajadores, los obreros, las personas que trabajaban, no sé, a la paz, las personas que trabajaban en la construcción, las personas que trabajaban en el campo, en la agricultura, en la pesca, inclusive no sé, pues en las instituciones públicas, apenas la gente que hacía los trabajos más básicos, junior, gente ocupada de la limpieza, de mandado, de recado, la gente apenas sabía escribir su nombre. Y sabes que eso sigue siendo en cierta medida una realidad en nuestra América, y es una realidad dolorosa. Cuando uno va aquí al campo, en esta región, uno visualiza gente que apenas escribe su nombre, casi como que lo dibuja, ¿me entiendes? Casi como que lo dibuja, no es que lo escriba. Y porque las tasas de educación básica en este país son bastante importantes, digamos. Uno puede decir que casi el 90% de la gente pasa por la educación básica, por lo tanto debería saber, no sé, las operaciones básicas matemáticas, leer y escribir, ¿me entiendes? Ser capaz de sintetizar algunas ideas. ¿Qué es lo que tú pasas en la enseñanza básica, que son las habilidades básicas para poder socializarte, para poder entender, leer una noticia, para estar informado, para ser parte del mundo en el fondo? Pero uno ve en nuestras realidades que la gente por desuso pierde también la capacidad de escribir. La gente no, hay casas, en nuestro país todavía hay casas y hay encuestas hechas, no sé, hace la última que yo vi, alguna estadística al respecto, fue creo el 2016, un poco antes de irme a Brasil, por ejemplo, y ahí la Ceci está durmiendo, o alguien de la casa de la Ceci estaba durmiendo, no sé si era. Y bueno, yo vi ahí en esas estadísticas, por ejemplo, que las podemos buscar y sería bueno que ustedes también buscaran, eh, que, que mucha gente pierde su capacidad de lectura por desuso porque en su casa no hay libros, no hay libros que leer. Por ejemplo, la otra vez yo escuchaba la historia de vida del profesor Gabriel Salazar, que, bueno, eh, el Gabriel Salazar, el Premio Nacional de Historia, y él contaba que en su casa, cuando él era chico, el único libro que había era la Biblia, y que él aprendió a leer en la Biblia, y aprendió la historia, o su motivación por la historia, a propósito de leer la Biblia, y las historias que ahí habían, ¿me entiendes? Entonces, los libros son una cuestión también como algo suntuario para algunas personas, porque no son un bien de primera necesidad, ¿me entiendes? Entonces, ahí, en ese momento histórico en el que surge esta propuesta, y en esta propuesta de alguna manera surge a través de instituciones paralelas al Estado, pero que avanzan o que hacen procesos para educar a la población, ¿me entiendes? Y esto no es tan lejano, ¿eh? Uno pudiera pensar, hoy esto más o menos en el inicio del siglo XX, estamos hablando de la década de los 70, los 60, los 70. O sea, mira, mis papás no terminaron cuarto medio, mis padres, ¿me entiendes? Ninguno de mis dos padres. O sea, yo soy la primera en mi familia educada, ¿me entiendes? Y fue un salto así, fue un salto, no sé, cualitativo, inmenso. Imagínense que yo tengo un postdoctorado. ¿Se dan cuenta? O sea, es un salto inmenso. ¿Qué te da cuenta ese salto? Te da cuenta empíricamente, a través de la experiencia, que si todas las personas tuvieran la oportunidad de educarse, todas las personas podrían llegar a ser, no sé, eh, aporta, sujetos aportadores a su sociedad. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que uno, entiendo yo, trata de hacer cuando se educa, por lo menos es lo que es uno de mis objetivos, digamos, ¿me entiendes? Pero
cercenar la posibilidad de la educación, cercena también las posibilidades de las oportunidades de vida, de mejorar tu calidad de vida, pero también cercena las posibilidades de nuevas creaciones sociales, de nuevos análisis, de otras formas de mirar, de otras formas de ver, de otras formas de hacer, ¿me entiendes? O sea, perdemos en el fondo como sociedad, porque perdemos talentos, perdemos probablemente gente que podría aportarnos numerosas cosas, ¿me entiendes? Eso es una castración social, por decirlo de alguna manera, o sea, es una cosa terrible. Es terrible porque en el fondo pierdes oportunidades, pero también tienes una sociedad por otro lado que es muy funcional al capital, porque hay gente que se queja poco, que también conoce poco o tiene pocas habilidades para expresarse y por lo tanto sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, la animación cultural arma como su supuesto, su finalidad, la necesidad de una educación durante toda la vida, para adaptarse a los cambios productivos, o sea, de una educación en lo laboral, pero amplía esta posibilidad amplía la posibilidad ay, no sé si estoy aquí ya. Amplía la posibilidad, digamos, de estos fines solo para lo laboral, para abarcar como el desarrollo global de la persona y de su tiempo. Entiende o plantea este enfoque educativo, este modelo educativo, socioeducativo, cultural, que los individuos, las personas nunca dejamos de aprender y que hay que apoyar desde la comunidad también para ese aprendizaje. Entonces, la animación sociocultural, de alguna manera, eh, busca, eh, busca profundizar la democracia a través del desarrollo de la persona. Eh, busca que la persona humana, nosotros, cualquier persona, en el fondo, despliegue sus potencialidades en todos los aspectos. No solo para fines laborales, no solo para ser utilizado productivamente por un sistema que lo quiere trabajador, sino que a través de la educación la persona puede desplegar en el fondo habilidades y competencias que son de otro tipo también, afectivas, sociales, puede en el fondo aportar a su desarrollo, al desarrollo de su propia cultura, puede enseñar su cultura, puede en el fondo compartir su cultura, ¿me entiendes? Sus formas de vida, sus formas de pensar, sus formas de ver el mundo, sus cosmovisiones. Entonces, este modelo propone esa posibilidad y por eso esa es la riqueza, porque en el fondo es un modelo que se fundamenta en la potencialidad humana, ¿me entiendes? En la capacidad humana. Y eso es algo digamos, vital porque eh, la capacidad de reproducción de nuestra sociedad está sustentada en la capacidad humana. De hecho, nuestro modelo, o los efectos del modelo capitalista, lo que vemos en este rato es justamente que somos nosotras, las personas humanas, las que hemos en el fondo eh, generado los efectos de un sistema sobre la naturaleza que en este momento nos tiene en pandemia. O sea, de alguna manera entonces este enfoque, este modelo va a buscar revertir ese proceso a través de valores y de normas que son democráticas y que buscan el desarrollo personal y social, que el trabajo social tiene como fundamento. Por eso es que para el trabajo social este modelo es como de alguna manera muy, muy pertinente, es muy pertinente, porque está en la base de lo que nosotros proponemos como profesión.
A propósito de este modelo de animación sociocultural que se plantea en esta época, trabajo social lo redefine de alguna manera y propone lo que llama un modelo de investigación-acción, de, en el fondo, ir conociendo en el fondo el contexto donde la persona vive y desarrolla su vida, y a partir de ese conocimiento ir generando acciones que tienden al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida o del bienestar de las personas, diríamos, ¿me entiendes? Entonces, es un modelo que de alguna manera se entrama con el trabajo social porque de alguna manera levanta lo que se denomina una intervención socioeducativa, ¿sí? El trabajo social forma parte de esta intervención, porque persigue lo mismo, ¿no? Nosotros perseguimos de alguna manera o tenemos como finalidad las mismas del modelo, que son la participación de los sujetos, la democracia cultural también, en el sentido de que todas las culturas o la diversidad cultural es una fuente de riqueza, la transformación social, la posibilidad de que cada ser humano es factible de transformarse, ¿me entiendes? Aquellos que no saben leer ni escribir, aquellos que alguna vez han cometido delitos, aquellos que son incluso los, no sé, que han matado a otro, que han cometido cosas que son innombrables, por decirla, hasta ese sujeto tiene la posibilidad de transformarse. En el fondo, cuando nosotros, porque este enfoque también se entronca mucho a propósito de eso con el enfoque que es posterior, por cierto, pero el del desarrollo de los derechos humanos, ¿me entiendes? Porque de alguna manera, cuando nosotros pensamos en un enfoque de derechos humanos, estamos pensando en que el sujeto humano tiene, no importa cómo sea, tiene la posibilidad de transformarse. Y eso es algo que igual nos cuestiona, nos interpela. Imagínense, todos nosotros tenemos códigos de valores, categorías valóricas. Por ejemplo, para mí es súper difícil decir que una persona, no sé, como un violador, se puede transformar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el sujeto que mató a Ámbar ahora, que ni siquiera me da para decirle que es humano, ¿me entiendes? Dentro de mi código valórico, ¿me entiendes? Pero desde un enfoque de derechos humanos, ese sujeto, vil y canalla, tiene, digamos, el valor de ser un humano. Por lo tanto, yo no puedo ni matarlo, ni castrarlo, ni violentarlo, ni violentarle sus derechos, ¿me entiendes? Lo que tengo que hacer es juzgarlo, meterlo preso, en el fondo que reciba el merecido castigo, pero solo el merecido castigo, no más que eso. O sea, no lo puedo poner en una máquina de tortura todos los días para sacarle en cara que él violó y mató a Ámbar, ¿me entiendes? O sea, hay límites para eso. Bueno, por eso entonces este modelo se entronca con esos enfoques, porque de alguna manera otorga esa posibilidad de transformación. Entonces, posiblemente en lugares de reclusión, las personas que están ahí porque han cometido delitos que son valóricamente inaceptables dentro de la sociedad, están teniendo su castigo, y por eso dentro de esos lugares de reclusión también a la gente se les enseña cosas, pueden trabajar, pueden aprender manualidades, ¿me entiendes? Pueden incluso estudiar. ¿Por qué? Porque todo sujeto humano merece la posibilidad de transformarse, ¿sí? Entonces, este enfoque lo que propugna es que, y que tiene que ver con trabajo social también, es la posibilidad de la resocialización, o que nosotros, de alguna manera, nosotros estamos sustentados en la posibilidad de la socialización y de la transformación de esa socialización. Por eso es que nosotros diagnosticamos, por eso es que nos interesa saber cómo la gente en el fondo vivencia la vida en familia,
qué cosas le pasa cuando es chico, cómo son las relaciones con sus padres, sufrió atropello a su dignidad, a sus derechos humanos, fue violentado, fue torturado, fue, ¿me entiende? Fue, no sé, trabajó en forma casi esclava. Todo eso nos interesa saber porque el producto de la socialización, en el fondo, somos los sujetos humanos, po. Nosotros somos producto de algo, de un momento histórico, de dónde nacemos, de la posibilidad que tenemos de educarnos, de quiénes son nuestros padres, de lo que nos hacen cuando niñas y niños, de, ¿me entiendes? De si nos golpean, de si nos maltratan, de si nos violentan, si somos efecto de abusos. Todo eso son parte de nuestra estructura y nuestra forma de enfrentar la sociedad también tiene que ver con procesos como eso. Entonces, por eso nos interesa diagnosticar y conocer y ver cómo son los modos relacionales, porque esas prácticas son las que queremos transformar a través de este tipo de educación y de transformación y de nueva socialización, por decirlo de alguna manera. Y para transformar esas prácticas oprobiosas, malas, negativas para los sujetos, para las personas humanas, tenemos que conocerlas, ¿me entiendes? Yo ayer miraba un conversatorio que se hizo del Museo de la Memoria. Métanse por ahí al Museo de la Memoria, están buenas las conversaciones que están haciéndose los miércoles por la tarde. Se llama Nosotras y Nosotros y Nuestros Derechos Humanos, porque están enmarcadas en torno a los procesos del golpe de Estado del 73, digamos. Y ayer había dos abogados muy jóvenes que han trabajado mucho los temas de derechos humanos, y estaba la Mónica González como moderadora, y el Nelson Caucoto, que es un abogado más grande, digamos, más antiguo, que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad en su tiempo, y que todavía él ahora enseña, digamos, los derechos humanos a la Escuela de Leyes, sobre todo en la Universidad de Chile. Y una de las cosas que ellos hablaban, y que a mí me hace mucho sentido con lo que estamos hablando también, es que uno de los problemas de la impunidad en las violaciones de derechos humanos que sucedieron en el 73 en Chile, tiene que ver con la invisibilización de lo que sucedió, ¿me entiendes? Esta sociedad sabe así como a modo general, que es lo que nos enseñan en el colegio en el fondo, o les han enseñado a ustedes también en el colegio, que se violaron los derechos humanos, que hubo 3 años del gobierno de Allende, que ese gobierno fue derrocado y que después vino la dictadura militar y que hubo violación de los derechos humanos. Pero nunca en el fondo se ha visibilizado a esta sociedad en qué consiste esa violación de los derechos humanos, ¿me entiendes? Porque nosotros también somos una sociedad un poco mojigata, digo yo, así como un poco, que no nos gusta decir las cosas como son. Nosotros siempre le andamos buscando la vuelta a la realidad, siempre la mostramos como linda, ¿me entiendes? Entonces, es conveniente decir, hubo una violación de derechos humanos en este país, listo. Pero no se conoce cómo, no se conoce la práctica, no se conoce, por ejemplo, que a las personas, no sé, se les amarraba un catre de fierro, se les ponía electricidad en sus órganos sexuales, a las mujeres las violaban con perros, habían personas que entrenaban perros para violar a las mujeres. Había una carabinera, la comandante Olderok, la mató el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a ella, en una balacera en Santiago, porque se supo que ella era la que entrenaba perros para que violaran a las mujeres. ¿Qué cosa? Si nosotros supiéramos eso, si nosotros fuéramos capaces de educar en eso, de mostrar eso, que es tan terrible, ¿me entiendes? La sociedad tendría en el fondo la capacidad de decir, no queremos nunca más esto, nunca más, porque esto es una violación no solo a esa mujer, a esas mujeres, sino que es una cosa, hay que borrarla de la historia, ¿me entiendes? Nunca más se puede hacer esto, ¿me entiendes? Porque nos degrada de tal manera como sociedad,
que nos deja así como por el suelo, ¿me entienden? En el fondo, ¿qué quiero decirles con eso? Si nosotros no conocemos la profundidad del daño y del dolor que causa la violencia y las prácticas, en el fondo atentatorias en contra de los derechos de las personas, nunca vamos a ser capaces de modificarlas. Por eso es tan importante diagnosticar, por eso es tan importante que la propia comunidad sepa, tenga conciencia de los grados de explotación que tiene, de los procesos de subordinación que vive, que sea capaz de tener conciencia crítica. Y eso es lo que busca este modelo, ¿me entiende? Analizar el contexto en el cual yo estoy para poder decir, de esto no quiero más, quiero salir de aquí, quiero transformar mi realidad, quiero que mis hijos no vivan, no sé, la posibilidad de ser peones mal pagados y que ni siquiera puedan, o siempre explotados y que ni siquiera puedan pedir una política pública, un derecho. El conocer los derechos, el conocer nuestros derechos humanos en el amplio sentido de la palabra, los derechos educativos, los derechos de salud, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos educativos. Cuando yo conozco mis derechos, cuando conozco los derechos de la naturaleza, cuando conozco los derechos de las personas diferentes, los derechos de las personas en situación de discapacidad, las personas con otra identidad sexual, empiezo a comprender que quiero ejercerlo, ¿me entiendes? Si la educación es mi derecho, yo quiero educarme. Si la salud es mi derecho, yo quiero tener buena salud, ¿me entiendes? Si la vivienda es mi derecho, yo quiero tener una casa. De eso se trata, ¿me entiendes? De eso se trata. Ese es el propósito de este conjunto de acciones con los individuos, sobre la comunidad, en el marco de un territorio, con el propósito principal de promover en sus miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo social y cultural. Eso es lo que les acabo de decir. El conocer mis derechos me hace en el fondo tener esa participación activa. Si yo no los conozco, estoy ajena. Uno de los problemas que hay ahora en este Chile actual, es justamente el hecho de que la gente tiene una desconfianza terrible en el Estado, por la incapacidad de los últimos gobiernos que hemos tenido, porque esos gobiernos no han sido capaces, en el fondo, de dar cuenta de un sistema de derechos. Por eso es que tenemos instalada esta desconfianza, ¿me entiendes? Porque nadie cree en nada, no creemos, somos unos descreídos, entonces ya eso, más un sistema un sistema socioeconómico, pero también cultural, que apela a la individualidad como un modo de relación, hace que en realidad nadie cree nada. Y en realidad nos rascamos como nuestras propias uñas, porque el Estado, nadie te va a dar nada, ¿me entiendes? La gente se la arregla sola, se la arregla tan sola que ahora esto del pueblo ayuda al pueblo, en el fondo muestra que es la propia gente la que ayuda a la gente, ¿me entiendes? Las ollas comunes, las mujeres que andan haciendo comida, la gente que anda entregando ropa, que andamos haciendo rifas para comprar una cocina para una señora haitiana que no tenía ni dónde calentarse, y así sucesivamente. Todas las cuestiones que la gente hace y que en el fondo han resurgido en este modo pandemia para colaborar, ¿no entiendes? Entonces, los elementos de la animación sociocultural se fundan en esta educación, en la acción de uno. El que ejerce la acción de la educación es el que se llama animador sociocultural. Nosotros los trabajadores sociales somos animadores socioculturales en algún sentido. Cuando uno dice, no, yo soy de alguna manera un facilitador de procesos, yo soy un animador de procesos, facilito procesos, ¿me entiendes? Busco, en el fondo, miro, diagnostico, entiendo de qué se trata la realidad en la cual estoy y trato de buscar aquellos elementos que me permiten revitalizar un proceso, activar un proceso, motivar a las personas. Ese es mi rol. Motivar a las personas para la participación, que la idea es promoverla en el grupo que se está interviniendo, en la comunidad que se está interviniendo. Se busca, en el fondo, la educación y la participación para la transformación,
para avanzar, para crecer social y culturalmente, ¿me entiendes? Queremos crecer como personas, queremos ser capaces de, de, de vivir en una, de vivir en una sociedad integrada, en una sociedad en la cual quepamos todos y todas y todes, ¿me entiendes? No, no que seamos excluidos, no que porque tú no tienes tal cosa, no tienes tanta educación, o eres no sé, pues de otro estrato socioeconómico, te quedas excluido, te quedas al margen, no, no participas. Entonces, este modelo lo que busca es socializar para integrar, busca la innovación y la crítica, o sea, la reflexión, busca en el fondo reflexionar críticamente acerca de la realidad. De alguna manera busca regular socialmente, tender hacia la igualdad social, no que existan las brechas que nosotros vemos ahora, que se fundan en la cuestión socioeconómica, porque las grandes brechas en este momento son económicas, pero las brechas económicas lo que traen a la par son brechas culturales también, brechas sociales, porque en el fondo la cultura también es una, la cultura de la pobreza, la forma de vivir de la gente que está empobrecida, también marca diferencias con la forma de vida de la gente que tiene riqueza, ¿me entiendes? Entonces son como dos mundos opuestos, por lo tanto ahí también hay de alguna manera una brecha cultural. La gente, y mira, y sabes que eso se nota no mirando a la gente empobrecida, sino que mirando a la élite. O sea, yo diría gráficamente, por ejemplo, eso lo pudimos ver cuando el ministro de Salud hace unos meses atrás, Mañalich, dijo, no, es que yo no creía que había la gente vivía en estos niveles de hacinamiento en este país. Yo no conocía. O sea, perdona, pero estamos hablando de un médico que tiene 12 años de educación superior en su cuerpo. O sea, si ese tipo no conoce cómo vive la gente empobrecida, es porque pertenece a otro estrato que en el fondo se vuelve así como un gueto que se mira a sí mismo y no mira nada más y que cree que todo el mundo vive como ese gueto. Entonces, cuando se toman las decisiones y se arma política pública y lo hacen esas élites, en el fondo toman decisiones públicas para ellos, pero que no le vienen al resto. Entonces, claro, lavarse compulsivamente las manos, cuando yo no tengo ni agua para lavarme las manos, es algo que yo no puedo hacer. No es porque no quiera, es porque no puedo. Entonces, este enfoque lo que nos permite mirar es cómo entonces tendemos a la regulación social, pero no solo económica. Y eso no nos da una igualdad social, lo que en el fondo nos acerca como grupos distintos, como culturas también distintas, es comprendernos, pues conocernos, es encontrarnos, es articularnos, es entender dónde estamos, ¿me entiendes? Para que no haya un ministro que diga que no conoce que es la gente pobre, pues entonces no podéis ser ministro de salud, pues. Menos mal que renunció, menos mal que lo sacaron. También este enfoque o este modelo, otra de sus funciones es el aprendizaje a través de cuestiones que son lúdicas y recreativas. O sea, no es, por eso es informal, porque es una educación que no se funda en la lectura, ¿me entiendes? No obstante, dentro de su práctica también puede tener, por ejemplo, la alfabetización como un objetivo, ¿me entiendes? O sea, si yo tengo un grupo de mujeres, no sé, campesinas con las cuales yo estoy trabajando y el 80% de ellas no sabe leer y escribir, ¿por qué no puedo tener el objetivo de decir, ¿saben? Vamos a aprender a leer y escribir, pues. Vamos a aprender, ¿me entiendes? Vamos a aprender a leer un cuento, a hacer una carta, a contar lo que yo siento, a expresar, porque eso es la lectura y la escritura, ¿me entiendes? Es a conocer las expresiones de otro
y es a poder expresar yo también. O sea, una carta inclusive es algo sanador, es decirle a otro o a otra o a un hijo cuánto lo amo, cuánto lo quiero, cuánto, ¿me entiendes? Pero a veces eso no se dice porque no se sabe escribir, porque no se puede hacer el proceso el proceso de lectura y de escritura es un proceso que es transformador de nuestro cerebro, ¿eh? De nuestro cerebro. Nos da la posibilidad de comprender otras palabras, nos abre mundos, es la posibilidad de ver otro mundo en nuestra cabeza. Y la no lectura y la no escritura es yo diría que en este rato, en el siglo XXI, es casi una cárcel. Es la cárcel de no poder expresar, es la cárcel de no poder decir, ¿me entiende? Imagínense ustedes que salieran hoy día, no sé, fueran a otra ciudad y no supieran leer y escribir. No supieran, hoy sí, qué terrible. No saber el nombre de una calle, no saber llegar a una dirección, no poder no saber si estoy frente a un hospital o a una comisaría, ¿me entiendes? es una cárcel, porque te limita, y los límites son cárceles, no, son pocas posibilidades, digamos. Y la otra función, bueno, es la función educativa, la función cultural, el proceso, digamos, de fortalecer las formas de ser propias de cada pueblo, de cada región, de cada lugar, ¿no? El comprender que las culturas diferentes también nos enriquecen. Por ejemplo, yo siempre pienso que aquí nosotros en esta región, probablemente nosotros tenemos un privilegio de vivir con un pueblo diferente que tiene una visión, una forma de entender el mundo distinta a la nuestra, digamos. Y esa es casi una oportunidad, porque amplía nuestra forma de mirar, amplía nuestra posibilidad. Y sin embargo, eso no se ve así. Más bien, el que este sea el territorio mapuche visto, bueno, está construido sobre el conflicto, ¿no? Es sobre este otro que hay que anular, que hay que integrar, que hay que asimilar, ojalá que sean otros, que se conviertan rápidamente en otros, que no se resistan a la hegemonía cultural. Y esa no es la riqueza es todo lo contrario, digamos. Entonces, la idea es que de alguna manera esta educación, o sea, se entiende, este modelo entiende la educación informal como un proceso que dura toda la vida de la persona. La educación es un proceso que dura toda la vida de la persona. Muchas veces uno dice, alguien te enseña algo que tú no sabes y uno dice, mira, uno nunca termina de aprender, es eso. Uno nunca termina de aprender. Pese a que uno puede ser más grande, mayor, más antigua, pero nunca dejamos de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. La cuestión es ser capaces de mirar que aprendo todos los días, de ser consciente de lo que estoy aprendiendo, en el fondo de saber que de una forma u otra estoy ampliando mi horizonte, me estoy enriqueciendo con nuevas formas de mirar el mundo, de mirar la vida, de la espiritualidad, de mirar la naturaleza, ¿me entiendes? De ver más allá de mi ombligo, por decirlo de alguna manera. La educación informal, de alguna manera, busca recoger las influencias educativas de la vida diaria, del entorno físico-social. O sea, no se trata de ir a estudiar la teoría que está escrita aquí en estos libros, en estos mamotretos que tenemos aquí, que nos dicen muchas cosas. ¿Entiendes? No se trata tampoco de decir, no voy a leer un libro. No. Se trata de comprender que en el entorno en el cual estamos hay mucha experiencia,
las comunidades son bibliotecas, son laboratorios sociales, son lugares de mucho aprendizaje